Bueno, buen día, alumnos y alumnas. Espero que estén bien. Eh, Espero que estén encontrando cosas para hacer en este momento tan complejo que estamos viviendo. Eh, bueno, espero que también estén estudiando, que estén leyendo, que puedan a veces salir un poco del celular y de la dependencia que estamos agarrando en estos momentos de encierro del celular. Porque a veces pasar tantas horas, ¿no?, en las redes o en el celular también provoca como un embotamiento también un poco, creo yo, ¿no?, de la cabeza y del cuerpo. Porque estamos como siempre sentados o acostados con el celular, entonces bueno, ¿no?, el cuerpo se empieza a embotar un poco, la cabeza también, porque no salimos de ahí. Así que bueno, mis recomendaciones es que aireen un poco la cabeza leyendo, viendo una película, eh, escuchando música. En otra clase les voy a hablar de música, acá tengo una guitarra y si quieren en otra clase les hablo un poco de música y de las... eh, de lo lindo que es tocar una guitarra, de la conexión que se crea con eso, con el arte de hacer música, de aprender un lenguaje nuevo, que es un poco la clase que vamos a ver hoy, del lenguaje, pero bueno, eso, hagan ejercicio, salgan, caminen, no se queden solo con eso en este momento. La clase de hoy es de las variedades lingüísticas. Eh, Vamos a hablar un poco de cómo varía el lenguaje, porque a pesar de que parece que el lenguaje es algo fijo, ¿no?, la lengua, el español, la lengua que hablamos nosotros, no lo es. De hecho, todos los años entran palabras nuevas a la RAE. La RAE es la Real Academia Española, que es de algún modo el lugar donde, la institución, más que el lugar, pero bueno, también es un lugar físico, pero la institución donde se fijan las reglas de nuestro idioma, ¿no? Y todos los años, bueno, se observan palabras que la comunidad hablante empieza a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos con esta palabra que no está en el diccionario, ¿no? Como por ejemplo, en un momento fue chatear, tuitear, googlear, whatsappear. Bueno, son palabras que todos utilizamos y uno es capaz que las va a buscar al diccionario de la RAE, la Real Academia Española, y no las encuentra. Entonces, ahí los veedores dicen, bueno, ¿qué hacemos con estas palabras que ya son universales, como la palabra googlear? Y ahí, bueno, después deciden ponerla y agregarla al diccionario. La clase de hoy es de las variedades del lenguaje, ¿no? Vieron ustedes cuando ven series, por ejemplo La Casa de Papel, se dan cuenta que ciertas palabras no son iguales a las nuestras, ciertos modismos. Entonces les quiero hablar brevemente así de las variedades lingüísticas. Recién les acabo de hablar cómo a veces el lenguaje no es algo fijo, va variando, y cómo a veces viajando por el interior, por diferentes zonas, por otros países, nos damos cuenta que el lenguaje sufre variaciones. Primero, les quiero hablar de las variaciones que sufre el lenguaje de acuerdo a la situación comunicativa, que eso tiene que ver con el registro. No es lo mismo la relación que establece, comunicativa, que establece una mamá con su hijo, o ustedes con su madre o con su padre o con un hermano, que la que van a tener con la directora, ¿se entiende? O sea, de acuerdo a la relación de familiaridad que existan los hablantes, va a haber un registro formal o informal. Si esa relación es amistosa, familiar, va a haber un registro informal, ¿no? Pero si esa relación es más distante o es más de respeto, ahí sí que va a haber un registro más formal en la comunicación. Como por ejemplo, si el día de mañana, cuando el día de mañana busquen trabajo, vayan a una entrevista, tengan que hacer un currículum, bueno, todas esas cosas se tienen que hacer en un registro formal. Uno no le puede hablar en una entrevista a alguien, che, pero, ¿se entiende? Tiene que como que cuidar las formas. A veces tenemos que hablar más de usted, como por ejemplo con la policía, por ejemplo, también, ¿no? Nos paran en la calle, nos piden los documentos del auto,
Uno no puede decirle a un policía, che, se entiende, hablarle como de manera informal, ¿por qué me paraste? Porque enseguida se va a meter en problemas o en una complicación, ¿no? Tiene que hablarle de usted, oficial, qué tal, cómo le va, acá están los papeles, para, bueno, salir del problema rápido o darle los papeles y salir de esa situación. Entonces, esos cambios que a veces se producen de acuerdo a la situación comunicativa, es lo que llamamos un cambio de registro. Va a ser, repito, informal cuando hablemos con un amigo, cuando ustedes chatean, cuando ustedes están en su casa. Ustedes dicen, mamá, pasame la mayonesa. No dicen, usted señora, ¿me podría alcanzar el... ¿Se entiende? Entonces usan un registro informal en esos contextos. Pero para mandar una carta a la directora, para hablarme a mí, cuando estemos en clase, cuando me escriben, usan un registro formal. Entonces, les doy la definición. Igual yo todo esto se los voy a dar en un Word, que es lo que quiero que les quede en la carpeta, y después les voy a dar una tarea para que me hagan para la semana que viene. Pero siempre me gusta tener este contacto con ustedes a través de un video para que de algún modo no perdamos esta manera, ¿no? Que es más parecida capaz que a la de dar clase, y aparte que a veces se entiende más explicando algo que ustedes lean un Word que le puede quedar algunas dudas. Capaz que acá trato de explayarme, cosa que se entienda el tema que estamos hablando. Y si no es así, háganmelo saber también si tienen dudas. Entonces, el registro es la variación del lenguaje que está determinada por la situación comunicativa, ¿no? O sea, de acuerdo a la situación en que nos encontremos, vamos a hablar con un registro o con otro. Y el registro puede ser formal a informal, de acuerdo con la relación entre los participantes, y oral escrita, de acuerdo con el canal que se utilice, ¿no? Si tienen que hacer una nota, un currículum o algo, va a ser escrito. Si están en una entrevista o van a ver a la directora para hacerle un pedido o algo, va a ser oral. Entonces, ese es el cambio de registro. Recuerden siempre, como les digo, de acuerdo a un registro formal, bueno, hablar de usted, tratar bien a la persona con respeto, hacer un escrito con formalidad, ¿no? Por ejemplo, no poner la letra K, que a veces se pone, ¿no? Cuando uno chatea, o a veces acorta uno letras cuando chatea o whatsappea. Bueno, eso obviamente forma parte del registro informal. Cuando estemos en un registro formal, tratemos de evitar, ¿no?, todas esas cosas que utilizamos en el registro informal. Y después, ahora les quiero hablar de ciertas variaciones que no tienen tanto que ver con la situación comunicativa, sino tienen más que ver con la situación de cada hablante particular. Porque nuestra manera de hablar viene de la región en la cual nacimos, viene de acuerdo a la edad que tenemos, viene de acuerdo también a la escolarización que tuvimos. O sea, cada uno tiene un hablar particular que depende de estas cosas que les estoy diciendo. Bueno, ¿qué edad tengo? ¿Qué nivel de escolarización recibí? ¿Hasta dónde llegué en la escuela? ¿O qué estudios proseguí? Y la región en la que nací. Eso lo habrán visto, como les dije antes, en La Casa de Papel. Los españoles usan palabras que nosotros no utilizamos. Por ejemplo, ellos cuando se enojan utilizan la palabra coño, por ejemplo, que acá no la utilizamos. Nosotros utilizamos la palabra che, por ejemplo. De hecho, el Che Guevara se llama tiene ese apodo de Che Guevara por esto que les digo, porque como argentino decía mucho la palabra che, entonces le quedó el Che Guevara. Por ejemplo, los uruguayos, nuestros hermanos uruguayos, nuestro país vecino, dicen mucho la palabra vos, por ejemplo. El che nuestro es como el vos de ellos. Usan mucho la palabra vos, ¿qué vas a hacer hoy? Vos, ¿qué hacemos? Así, como nosotros diríamos el che. Por ejemplo, a la zapatilla le dicen los championes en lugar de zapatilla. O sea, muchos uruguayos le dicen champión, los championes. Los países caribeños usan mucho la palabra pana, o vieron que ahora con las canciones de reggaetón o de trap, los puertorriqueños, por ejemplo, a la R le ponen la L, ¿se entiende? Vieron que dice, ahora no me sale un ejemplo, pero bueno, usan mucho la palabra no sé, ahora un ejemplo para bueno, pero
Eh, o por ejemplo, en muchas zonas del interior de nuestro país dicen llover y ave, no dicen llover o llave, con la Y, como decimos nosotros. Ellos siguen pronunciando como la L, el llover, llegar, bueno. Entonces, esas diferencias también tienen nombres. Por ejemplo, el dialecto es esa diferencia, esa variación que se relaciona con la zona geográfica en la cual nació uno. O sea, va a cambiar un poco el dialecto. De acuerdo a si uno nació en el campo, por ejemplo, va a tener un dialecto más rural, ¿no? Que si nació en la ciudad, que va a tener como un dialecto más urbano. Por ejemplo, si uno nació en un contexto más rural, qué sé yo, va a usar terminologías como catrera, gurisa, mamao, son todas palabras más de un contexto más rural. En cambio, un contexto más urbano, bueno, es más o menos el hablar que tenemos nosotros acá en la ciudad. Esa es la diferencia que se da, como les digo, cuando hay diferentes formas de hablar de acuerdo a la diferencia geográfica en la que nació uno. Si uno nació en Argentina, en Buenos Aires, en Avellaneda, va a tener un diferente hablar de una persona que nació en Santiago del Estero, por ejemplo, o en Chile. Por más que todos compartamos la lengua madre, que es el español, pero de acuerdo a la zona la vamos a hablar de manera diferente. Después tenemos el sociolecto, que es la diferencia de acuerdo al nivel de escolarización que tuvo una persona. No es lo mismo una persona que llegó a la primaria que una persona que tiene el secundario completo de una persona que tiene estudios universitarios. O a veces un médico, por ejemplo, o un abogado nos puede hablar de un lenguaje técnico que nosotros también nos costaría entender. Y capaz que le diríamos, bueno, pasame en limpio lo que me acabas de decir. Vieron que capaz que un médico te puede decir, puede darnos un diagnóstico y decirnos, usted tiene una gastroenteritis. Bueno, ¿qué tengo, doctor? Bueno, usted está empachado, o nos pasa en limpio algo. Y lo mismo un abogado con las leyes. ¿No? A veces las leyes son complejas y usan un lenguaje técnico, entonces, bueno, a ver, pasame en limpio, uno le diría a un abogado, no me hables del artículo o el inciso 4 de qué tenemos que hacer. Bueno, ¿se entiende? Y obviamente que una persona que no tuvo una gran escolarización, por ejemplo, no pudo estudiar ni siquiera primaria o por lo menos primaria, pero no tiene secundaria, bueno, va a tener un hablar un poco más limitado y en sus oraciones quizás cometa algún error sintáctico, semántico, por no haber continuado los estudios o por no tener un español un poco más rico o fluido, preparado. Y después, por último, tenemos la última variación, que es el cronolecto, que es la variación que se da de acuerdo a la edad que tengamos, a la edad del hablante, ¿no? Una persona como yo, que tiene 42 años, va a hablar de un modo que va a ser diferente al que tienen ustedes, que tienen 14, 15, 16, y diferente al que tiene un niño, que se está formando su lenguaje, entonces tiene un lenguaje limitado, y diferente al de un anciano también, que quizás algunos modismos actuales o que usan los jóvenes se le pierdan. Por ejemplo, capaz que si el nieto va al abuelo y le dice, uy, abuelo, alta llanta te compraste. El abuelo capaz que se puede quedar si no conoce ese modismo y decirle, bueno, pero pará, si yo no cambié las ruedas del auto. Y el nieto le va a decir, seguramente, no, abuelo, o sea, te estoy hablando de las zapatillas, que es, ¿no? A lo cual se le llama alta llanta o alta llanta en esa oración que acabo de formular. O por ejemplo, un niño no va a saber todavía ciertos cambios que se producen, por ejemplo, en los verbos. Va a decir, por ejemplo, no quepo en esa caja, o va a ver a cortar la frase, tráeme la mema. Bueno, a partir de pequeñas palabritas y frases va a ir empezando a construir oraciones más complejas y oraciones capaz que como se tienen que decir, ¿no? Por ser un bebé va a usar oraciones simples,
y a veces equivocándose, que es lo más común del mundo porque todavía no conoce el idioma, está aprendiendo palabra por palabrita hasta después formar oraciones, etc. Y después, lo último que quiero decirles es que, bueno, todas estas, según la edad, o sea, la edad que tenemos, el lugar donde nacimos y el nivel de escolarización que tuvimos, forman lo que llamamos el idiolecto. Que el idiolecto es la conjunción de estas tres cosas, de estas tres variables, ¿no? Según la edad que tengo, según la escolarización que tengo y según la región donde nací, va a ser mi hablar. Bueno, mi hablar es mi idiolecto, ¿no? El idiolecto particular de cada uno, porque cada uno tiene una manera individual y personal de expresarse, de hablar de acuerdo a estas variables que les acabo de decir, que son el lugar, la edad y el nivel de escolarización que tuvo. Esta es un poquito la clase de hoy, estas variedades que sufre el lenguaje, para resumir ahora, ¿no? Primero les hablé del registro, ¿no? El registro formal que uno tiene que tener ante una autoridad, un policía, cuando se quiere expresar con más cuidado, con más respeto. Informal cuando estamos en una situación de amistad, ¿no? Con amigos, chateando, en la familia, donde ahí vamos a usar un lenguaje más informal. Y después les hablé de lo que llamamos los lectos, que son las variaciones, pero que no dependen de la situación comunicativa, como el registro, que depende de con quién hables vas a usar uno u otro. El lecto es más de cada persona, depende de la situación de cada hablante en particular, depende de la región en la que naciste, de la edad que tenés y del nivel de escolarización que tuviste. Este más o menos es el resumen de la clase de hoy. Y por último, les quiero decir de que siempre hay que respetar el hablar de cada uno, ¿no? No reírse de cómo habla otro, porque la diferencia también hace a lo rico del lenguaje, ¿no? Nada sería más aburrido si todos habláramos de la misma manera, si no hubiera estos matices que hacen tan rico al español, ¿no? O por lo menos a mí me encanta escuchar a un chileno, a alguien del interior de nuestro país, esto de llover, me gusta mucho escuchar a una persona, me parece riquísimo, me parece que es diferente a cómo yo hablo y por eso también me gusta. Por eso quiero terminar esta charla diciéndoles eso, que cada uno tiene su propio hablar, hay que respetar todos los hablares y también de que traten de cuidar a veces esas formas cuando estén hablando ante una autoridad o cuando quieran utilizar un registro más formal, que cuando quieran utilizar un registro más informal, cuando estén chateando o dirigiéndose a amigos, familiares. O sea, traten de cuidar un poco eso y también esto que les digo, respetar las formas particulares de cada persona que hacen rico nuestro idioma y que hacen ricas las personas también, ¿no? Porque no es bueno reírse, no habla bien de uno, reírse del otro, cómo habla, como también cómo se viste, ¿se entiende? O sea, respetemos también un poco el hablar, las diferencias según la región donde haya nacido, porque ya les digo, eso hace más rico el idioma y nos hace más rico a nosotros, porque conocemos otra lectura, no nos quedamos solo con nuestra propia manera de hablar o nuestra visión de las cosas, ¿no? O sea, estamos abiertos a otro, al hablar de otro, a las costumbres de otra persona y eso nos hace ricos, como les digo, como personas, hacen rico nuestro hablar porque sumamos otros modismos y esa es un poco la clase de hoy. Después les voy a dejar, aparte de este video, les voy a dejar un Word donde va a estar la información por escrito, lo que quiero que les quede en la carpeta y después les voy a dar una tarea para que hagan para la semana que viene. Bueno, que puedan pasar este momento que estamos viviendo de la mejor manera, ojalá que anden bien y cuídense porque si bien se está abriendo la cuarentena, se está flexibilizando, pero bueno, es más que nada para que la gente pueda volver a trabajar, ¿no? Y podamos salir también un poco de este momento tan complejo económico, no es para ir a volver a verse con los amigos no, es para seguir cuidándonos, pero para que se sigan que vuelvan a la normalidad algunas tareas referidas más al trabajo, me parece que se está apuntando ahí. Así que, y salir obviamente con cuidados, sigamos cuidándonos porque se está abriendo también la cuarentena, pero cada vez hay más
infectados, cada vez hay más fallecidos, así que hay que seguirnos cuidando hasta capaz que más que nunca, ahora que se está abriendo. Así que espero que anden bien, chicos. Les voy a mandar también algunas cosas para leer, que a veces leo cosas interesantes o que las quiero compartir con ustedes o que me están ayudando a mí a sobrellevar la cuarentena y siempre, bueno, trato de subirles eso, compartir con ustedes buenas lecturas también para que ver si ustedes también se pueden enganchar, los puede conmover esto que a veces me conmueve a mí que leo cuando estoy en la cuarentena. Y también, bueno, traten de hacer la tarea, chicos, ustedes recuerden que esta es la única manera que tenemos para comunicarnos, o sea, si ustedes me hacen la tarea, bueno, yo voy teniendo un seguimiento de cómo venimos como clase. Así que por favor, hagan las tareas que les pido, que no son mucho, hay tiempo para hacerlo, así que cumplan con eso, por favor. Y si alguna persona está imposibilitada de hacerlo, por favor que me lo escriba, que me escriba un mensaje diciéndome si está con alguna imposibilidad técnica que puede pasar o material para poder hacerlo y vemos la manera en que que me lo pueden hacer llegar. Bueno, eso es todo, que anden bien, chicos, y como les digo, que la puedan pasar de la mejor manera posible en estos momentos tan difíciles. Les mando un saludo grande.